Más allá de la cuarta dimensión. Hace muchos años un brujo, es decir, un sabio chibcha, un chamán chibcha allá en Colombia, le hablaba de que el ser humano tenía una fuerza que indica el auténtico poder interior, personal, y que sea el mejor atributo de una raza superior que está dentro del propio ser humano. Pasa el tiempo y empiezo también a estudiar un poco el Kundalini, esa fuerza también que tanta filosofía han hablado, es una especie de manifestación de fuerza divina que surge a través de todo el derredor de la columna vertebral, y que quizá ese símbolo del Kundalini está en el propio símbolo de la medicina actual. El señor Galeno ubicó ese simbolismo a través de dos serpientes que están entrelazadas, y ahí el caduceo está en el centro de esas dos víboras enroscadas, esas serpientes enroscadas, que siempre tienen para los esoteristas, para los ocultismos, los ocultistas quieren decir fundamentalmente que la serpiente es la sabiduría, la que retiene, la que está allí tapando el saber oculto, el saber de todos los tiempos. De pronto Madame Elena Petrona Blavatsky, la formadora de la Sociedad Teosófica, esa gran corriente espiritual desde el siglo XIX hasta el siglo XX, habla del agua de Pata, que para otros la miraron como la ánima munda, es decir, el alma del universo. O también lo que los herméticos medievales llamaban en determinado momento lo que es el fabuloso Mañez o luz sideral. Es un poder energético que me gustó mucho, por ejemplo, cuando el señor, nada que menos que Bulger Lytton, en su Coming Race, hablaba de el poder Vril con V corta. Parece una ficción, pero es una fuerza que indica ese poder Vril que muchas razas, muchos hombres han tenido y que han forjado quizá el gran pensamiento del hombre de todos los tiempos. El poder Vril, que es un poco, sirve para fundamentalmente ampliar la conciencia de la mente y producir en el ser humano una apertura mental, una apertura espiritual que lo saque de la cárcel del racionalismo y de la lógica y le permita tener la libre imaginación que dice lo creador, ese poder Vril que está en el interior del ser humano y que puede servirle para la gran creación de lo que nunca debió haberse salido el ser humano. Volver a la intuición y para tener la fuerza del poder Vril y crear toda la inmensidad de un futuro que ya golpea las puertas de nuestro presente. Más allá de la cuarta dimensión. Los hechos y las investigaciones desconocidas del hombre y el universo. El punto exacto cuando el futuro es presente y lo aparentemente mágico de la realidad se convierte en verdad. El encuentro de usted con Fabio Serpa y su profesional equipo de especialistas que junto a la coordinación documental de la revista mensual Cuarta Dimensión estudian, analizan y documentan para usted. Premio Argentores al mejor programa radial. Existe un desafío permanente ante lo insólito. Algún misterio escapa a nuestro conocimiento actual. Entonces, investiguemos.
¿Pueden usarse las percepciones sensoriales para combatir el crimen y localizar personas? En 1971, la policía de San Luis se hallaba desconcertada por el caso de una mujer extraviada llamada Sally Lucas. Conocida por todas sus amistades como una amante esposa y madre devota, un día desapareció de su cómodo y acogedor hogar sin dejar huella. Cada año desaparecen cerca de 8,000 personas, al parecer sin motivo alguno. Un clásico ejemplo era el de Sally Lucas. El último sitio donde vieron a la señora Lucas fue al salir de una casa comercial situada en el centro cargando varios paquetes. Los detectives pasaron horas tratando de seguir su pista ese día sin ningún resultado. Sospechaban que era un juego sucio. La policía recorrió San Luis, pero no logró encontrar una sola huella de la señora. 3 semanas después de que Sally Lucas desapareciera, Bebe Jagger se puso en contacto con uno de los más importantes periódicos de la ciudad de San Luis, el Globe Democrat. Era una corazonada. Bill Fuster, el gerente general, recordaba bien su llamada. La policía estaba en un callejón sin salida. No había descubierto evidencia alguna. No puedo asegurar que los videntes acierten siempre, pero sí creo que hay mucho desierto con las percepciones. Ella tocó unos vestidos y polvo facial de la mujer extraviada, y en esa ocasión describió perfectamente a la mujer a quien desconocía totalmente y les dijo que casi siempre usaba el cabello corto, que era de baja estatura, no fumaba. Luego indicó que tenía la imagen de un policía recargado sobre un auto cerca de una cantidad enorme de agua. Al día siguiente, el auto de la señora Lucas fue encontrado en el Golfo de México. Llamé al teniente Kiriakos y le dije, quisiera hacer algo poco común. Y me dijo, ¿qué? Yo le contesté que deseaba llevar a una vidente para que se sentara en el auto y viera qué tipo de impresiones obtenía. El teniente Kiriakos ha estado en el cuerpo de policía de San Luis durante 18 años. El viejo detective se sorprendió de que Fuster quisiera traer a un vidente para resolver este caso. Realmente yo pensé que todo era una broma tonta o que querían hacerme caer en una trampa. En realidad, yo nunca creí que este asunto fuese en serio, pero sí lo era. La señora Jagger preguntó si se podía sentar en el auto. Yo no creía lo que estaba pasando, pero podía ser algo interesante y sería una sorpresa si algo resultaba de todo esto. La vidente afirmó que era capaz de recibir percepciones vívidas a través del sentido del tacto. Sentada tras el volante del auto de Lucas, tal como Bebe lo había demostrado, un sinnúmero de imágenes visibles fluían a través de su mente. Parecía estar perdida en un profundo trance. Se sentó en el auto con un lápiz y papel durante cerca de 10 minutos. Ella anotó algunos apuntes con claridad en el papel y al terminar, después de 6 minutos de estar sentada en el auto, la vidente tenía un aspecto de agonía terrible, de sufrimiento. Luego empezó a sudar copiosamente. El auto le transmitió fuertes vibraciones psíquicas. Primero, las imágenes incoherentes que Bebe había descrito al pasar por su mente no parecían tener sentido. En mis notas aparecían muchas letras C y cosas como esas. Cabezas de caballo. También estaba un pequeño puente, no muy grande. Y también unos buzones del tipo que se encuentran en el campo. Estaba inclinada hacia adelante para insertar la llave en la marcha o para quitarla, y al hacerlo sentí como si hubiera recibido un fuerte golpe del lado derecho de la cabeza. Luego, cuando salí del auto, alguien me acercó las llaves. En esa ocasión ya no pude controlarme. Pensé que ya no podría seguir adelante, pero de inmediato me di cuenta, con solo sostener las llaves, que ella no estaba muerta cuando la sacaron del auto para arrojarla a la zanja. Aún estaba viva. Recuerdo que uno de los primeros comentarios fue que sintió un dolor intenso en el lado derecho de la cabeza. Y otra de las cosas que comentó fue el agua, y el puente, y un aeropuerto. Y después aseguró que había visto un caballo, o algo relacionado con uno. La claridad de la visión de Bebe la impulsó a seguir con la búsqueda personalmente. Ella indicó que el mejor sistema para iniciarla era acudir al sitio que más se asemejara a sus impresiones videntes.
Bebby empezó buscando en un área de 16 kilómetros llamada Butler State Park, justo al noroeste de San Luis. Iba acompañada por su esposo Ray y el futuro vidente Jim Mueller. Al principio, la idea de tener que recorrer esa enorme e increíble superficie de terreno parecía descabellada. Oye, Ray, ¿y tú, Jim? Vengan acá. Empiezo a sentir como que algo me tira a esa dirección. No por aquí, creo que es un poco más allá. ¿Podemos ir un poco más lejos? Sí, tendremos que rodear, pero ese no es problema. Tengo la sensación de que es por allá. Vamos. Sí, vamos. Una fuerza extraña e inexplicable dentro del cuerpo de Bebby parecía llevarla en una dirección definida. No tenía idea de lo que iba a descubrir entre la espesa maleza del parque Butler State. Al ir siguiendo la pista, Bebby, Ray y Jim empezaron a identificar indicios muy significantes que corroboraron las imágenes mentales que Bebby había recibido en el auto de Sally Lucas. Un pequeño aeropuerto llamado El Espíritu de San Luis quedaba a menos de 3 kilómetros. La sección ecuestre del parque. El letrero de Wild Horse Creek en la intersección de la carretera C. ¿Podría ser esta la letra C que continuamente aparecía en las notas de Bebby? Una larga fila de buzones confirmó que se dirigía en la dirección correcta. Y luego la pista final, la que más se asemejaba a la visión que había tenido antes. Ahí delante está un puente. Creo que deberíamos parar en ese sitio. Parece que el riachuelo cruza el camino. Detente un poco más adelante. Estoy casi segura que es aquí donde debemos buscar. En todas mis notas aparecía la letra C y las otras cosas como estas. Cabezas de caballos, así como un pequeño puente y un gran número de rústicos buzones del tipo que se encuentra en la campiña. Finalmente detuvimos el auto y descendimos. Todos decidimos que esta era el área indicada y que lo mejor sería revisar con detenimiento. El terreno parecía apropiado. Estaba segura. Empezamos a recorrerlo paso a paso. No sabría cómo explicárselos, pero yo tenía el presentimiento. Lo podía sentir por el cuerpo entero. Sabía que allí había algo, que no estaba lejos. Era algo así como si mi cuerpo fuera una aguja magnética que tratara de llevarme en cierta dirección. La fecha era septiembre 4 de 1971. Todos buscaron hasta que empezó a oscurecer y ya no se podía ver más. Bebby aseguraba que estaba a un paso de lograr descubrir el cadáver, así que decidieron regresar al día siguiente a ese lugar. Pero por la mañana se desató una fuerte tormenta que azotó San Luis, lo que evitó que Bebby continuara la búsqueda. 2 días después, el cadáver de la señora Lucas fue arrojado en una hondonada en Wild Horse Creek. El cuerpo estaba a menos de 20 metros de donde Bebby Jaggers había estado buscando. Lo cierto es que al pasar un día o dos después de haber descubierto el cadáver y de haber recopilado todos los datos, recapacité en todo lo sucedido y me dije, fue cierto todo lo que nos indicó Bebby ese día en el auto. Sobre el cadáver de la señora Lucas, el caballo, que era arroyuelo de Wild Horse, el aeropuerto que estaba cercano, el agua y el puente. Y también del lado derecho de su cabeza tenía el cráneo fracturado. No podía estar enterada de antemano de todos estos datos. No logro hacerme a la idea de cómo resolver estos casos por medio de este sistema. Solo sé que es un misterio para mí el cómo logró acertar.
¿Qué fuerza inexplicable fue la que obligó a Baby Jaggers a buscar el cadáver en la hondonada de Wild Horse Creek? Baby y el Cuerpo Vidente de Rescate continúan con su trabajo a nivel nacional. Ellos presienten que están muy cerca de resolver el caso del agente viajero extraviado. Ah, sí. Han estado buscando todas las cosas que pertenecieron a Sandy, pero no han podido ser identificadas por su compañero de cuarto de que sean las que llevaba puestas cuando desapareció. No es inconcebible que el papel de un detective vidente pueda acarrear muy graves consecuencias para el cumplimiento de la ley en Estados Unidos. Pues si la técnica que usa el cuerpo vidente para visualizar el crimen y descubrir a los asesinos puede desarrollarse en una práctica y amplia escala, convertirá en sospechoso a cualquiera que presencie un acto criminal. Esto, tal como parece ser, no está más allá del poder de la mente. El mundo de los ovnis, claro, nos apasiona tanto y tratamos también de ser muy objetivos para a veces encontrar el sí, encontrar el no, dialogar y hablar y mostrar evidencias físicas de esta realidad de los ovnis y por eso Juan Carlos Espadafora, nuestro jefe de investigaciones, lo citamos. ¿De qué podemos hablarle? Por ejemplo, a los telespectadores, la realidad de los contactos del tercer tipo. Es decir, cuando son visualizaciones de seres extraterrestres, visualizaciones de los tripulantes de las naves extraterrestres. ¿Qué caso elegiría usted? Hay muchos casos. Está rica digamos, la casuística, porque es rica la casuística en y más contacto. de 1000 casos. ¿Sabes? Claro. Pero uno de los que podíamos hablar por lo simpático del contacto y por lo creíble, porque se hizo una muy buena investigación, es el caso Valvidares. Ah, perfecto. Adelante. El caso Valvidares, por ejemplo, ocurrió un 29 de octubre del año 73. Este señor, más o menos serían las 17:30 de la tarde, iba con uno de sus hijos, un hombre de muchos hijos, a recorrer su campo, o sea, un campo que no era de él propiedad, pero sí lo trabajaba. Bueno, sí, era arrendatario. Arrendatario, exacto. Y observa, estaba tomando mate, muy simpático el hombre, porque incluso cuando relataba, un hombre simpaticísimo, y observa con su hijo que sobre una laguna, atención, laguna, pauta de comportamiento, el elemento agua. Claro, y cerca de una torre de alta tensión, 2, es importante, estaban como flotando 3 individuos, que nosotros después, en base a lo relatado por Valvidares, pudimos determinar que era la tipología número 3. Número 3 tenemos que aclarar, Fabio, que son los llamados los seres angelicales, según Adamski, ¿cierto? Los de unos 50 a 2 metros y pico, rubios, de cabellera larga, ojos oblicuos, de eran cuerpo 2 hombres y una mujer. 2 hombres y una mujer. La mujer tenía como, los 3 tenían un traje ceñido al cuerpo, y la mujer tenía como una especie de botas blancas y se iban abriendo en forma de aletas. Pero él manifiesta de que no estaban dentro de la laguna, sino que caminaban como saltitos sobre la laguna misma, ¿no es cierto? Entonces él estaban de espaldas a él, porque más atrás de él, estarían unos 300 metros, había un aparato, a unos 40 metros de una antena de alta tensión, había un aparato rectangular bastante grande que emitía una luz poderosa que justamente lo iluminaba a él. O sea, un rayo de luz compacto y coherente. Y que no lo dejaba ver el aparato. Exacto, que no lo dejaba ver el aparato. Es muy común en este tipo de casos de que se vaya cegando el individuo y no pueda ver el aparato en sí. Entonces este hombre, como buen campechano, como buen hombre de campo, le pega el grito y le dice qué están haciendo, qué necesitan. Al darse cuenta, al sentir la voz de este hombre, se dan vuelta e inmediatamente él no sabe cómo, en el acto se fueron como a 100 metros más del lugar. Aparecen estos seres, en la otra punta de la laguna. La aparición prácticamente. Exacto. De la visibilidad, la invisibilidad. Exacto, sentía él como una especie de zumbiditos, de gruñiditos, pues se comunicaban de este tipo. En un momento determinado, él entra con su caballo a la laguna, está bastante alta en ese tiempo la laguna,
y observa de que al llegar a la mitad de la laguna es como si una barrera invisible no lo dejara pasar. Y no pudo pasar, ni él ni el caballo, por supuesto. Regresó a un caballo y empezó a recorrer. Claro, regresó nuevamente, hizo señas y estos seres se quedaron como 40 minutos más. Él, mientras tanto, en un gesto de amistad, hasta le ofreció un mate. Una cosa tan del hombre de las pampas argentinas. Exacto. Cebar un mate. Exacto, hasta le ofreció un mate. Claro, no le hacían ningún daño. No. Seres raros, extraños. Él no sabía nada de un plato volador ni nada. Lo que sí, cuando él volvió, él volvió con el caballo, sintió como una especie de olor a azufre, el olor a azufre que siempre hablamos, que no es más que el olor a ozono, en especial, ¿no? Y bueno, y una chancha que estaba en un chiquero vecino salió espantada con un montón de animales más, y esos animalitos no quisieron ingresar más a ese chiquero. Es decir, inmediatamente, así como vinieron, me acuerdo perfectamente con el profesor Omar de Matei, la queríamos agarrar a esa porcina y queríamos meterla en el lugar y claro, era imposible. Sí, ¿sabes qué? No había manera de colocarla. Claro. Si hubiera mentido Carlos Valvidares y su hijo Manuel Valvidares, ese es un testigo. Claro, aparte, al hablar de él, hay cosas que el individuo, por su estudio, nosotros hacemos un estudio, usted lo sabe bien, con los doctores de todo el instituto también, donde el individuo se le estudia y se le saca un test psicológico para ver la capacidad cultural y grafológico, natal, y ahí nos surge, créase o no, nos surge la realidad del hombre, si miente o no miente. Entonces es un fabulador. En este caso no. En este caso Valvidares nos dejó un buen recuerdo con respecto a eso. Y hay otra cosa que tenemos que aclarar con respecto a Valvidares, que es ese famoso rayo de luz compacto y coherente. Fíjese que el rayo de luz compacto y coherente que ilumina y que a veces también desparrama su luz por todos los lugares, tenemos que aclarar que es más importante todavía que el rayo láser. ¿Por qué? Porque el rayo láser tira su línea de rayos, ¿no es cierto? Y puede cortarse en un determinado momento, pero en este caso no. En este caso se compara con el de las fibras ópticas, porque es un tubo luminoso. ¿Pero qué ocurre? Es como si la fibra óptica, que tiene esa vibración de la molécula y forma distintos rayos, ¿no es cierto?, que va transformando, se le agrega a este rayo de luz compacto y coherente, evidentemente por la función que cumple, como si tuvieran una lente óptica que, digamos, lo usarán como una especie de observatorio, ¿no?, de periscopio. Exactamente, ¿no? muy buena definición. Y en determinado momento, después de 2 horas, él le mandan el haz de luz y Carlos Valvidares prácticamente se cae al lado de la alambrada. Exacto, él siente como una especie de desvanecimiento. Claro. O sea que él lo dice, él se siente como descompuesto y como un adormecimiento, una flojedad, y cae. ¿Y qué es lo importante que hace a la otra mañana? Claro, la otra mañana no solamente le comunica, sino que vaya al lugar a observar y a tratar de buscar y dejar digamos, una constancia de todo lo que ha visto. Claro, para que no tomaran como locos. Exacto, porque era bastante cuerdo, un hombre de campo muy cuerdo. La cursiva es mía. Yo pienso que todos los hombres de campo son demasiado cuerdos, porque hay que hablar con el hombre de campo para saber lo que es el hombre de campo. Y por lo general es un hombre que no fabula. Cuando el hombre de campo le dice, vi un aparato cuadrado, seguro que es cuadrado. Y usted lo sabe mejor que yo, Pablo. Claro, exactamente, es verdad, ¿cierto? Juan Carlos, ¿y qué encontró allí en el terreno? Las 4 patas. Claro, esto también es importante porque encontró las 4 profundidades de donde se posó el aparato. Es decir, que el aparato... en forma de triángulo, esa cosa curiosa, y los 4 triángulos formaban un cuadrado perfecto. Exacto. 4 metros. Él lo manifiesta como una cosa rectangular y efectivamente fue así. O sea que dejó 4 cuadrados como una cosa rectangular. O sea que el aparato se posó y estaba la profundidad, ¿no es cierto?, del objeto, estaba la huella hundida con la profundidad de las patas, como si hubiera posado algo pesado, ¿no? Que en este caso fue el aparato, olvidar. En fin, un hecho ¿Y qué otra es los piecitos de los extraterrestres? Exacto, también. Otra de las cosas que se pueden destacar son las pisadas. Es decir, pequeñas huellas, ¿no es cierto?, que nos dan a nosotros la idea de la proporción del cuerpo del extraterrestre. Pero también desconcierta,
porque en este caso el hombre está hablando de que tenía como una especie de botas, ¿no es cierto? Y en este caso la mujer tenía como una especie de aletas, pero las huellas del pie eran profundas, como si tuviera peso. Es decir, que... Marcados los dedos. Marcados los dedos, sí, marcados los dedos. Incluso ahí están sacadas las... se han podido sacar. ¿Sabe lo que siempre pensé, Juan Carlos, del caso Valvidares? Fue que realmente eso que decían ellos, que se trasladaba de un lado a otro, es como si en el momento hubiera quedado en la huella marcado el amago para el salto, digamos. Impulso. Claro, el impulso. Por eso esos piecitos eran chicos que no correspondían a la altura de estos seres que tenían 1,80 m, 1,85 m. Valvidares tenía 1,65 m de estatura. Claro, no, evidentemente deben de tener algún aparato motor, por supuesto sofisticado, que él lo denomina y a su manera le dice las aletas. Claro, ¿cierto? sí. Pero evidentemente deben tener un mecanismo de empuje donde el individuo en un momento se traslada. Por eso es como si fuera el salto, ¿no es cierto? Claro, exacto, de ellos. exacto. ¿Se acuerda también otro caso también que usted conoce, que es el caso de Díaz Dávila, en las afueras de Bahía, en Brasil, que también los seres se trasladaban de un lado a otro, una facilidad extraordinaria? En pequeños saltos, sino no solamente acá. Tenemos la familia en Houston, tenemos también una familia completa donde los tuvo a maltraer todo un sistema todo un grupo de extraterrestres. La famosa familia Sutton. La familia Sutton, claro. Hopkinsville, que estos buenos señores, claro, claro, actuaron de una manera mucho más agresiva. Claro. Tenían lo que tenían, todas las armas que encontraron, le dispararon con lo que tenían. Pero la curiosidad es que el extraterrestre venía, saltaba, caía por el impacto de la bala, se levantaba nuevamente y se lo volvieron de no creer, ¿no? Qué lindo es. Es. Cosa linda de la omnilogía. Exactamente, conversar en este mundo de la omnilogía. ¿Y sabe qué? Ahora me estoy acordando, el caso Valvidares tiene un antecesor. El día anterior, que es realmente importante. En un próximo encuentro vamos a hablar de ese caso, ¿eh? ¿Cómo no? Usted sabe que siempre los niños tienen una facilidad especial para comunicarse con todo lo que es el universo. Parece que están permanentemente pensando y mirando las estrellas. Hay un especialista, el doctor Emilio Breda, que evidentemente vos te has especializado mucho con los chicos, con tus cuentos, con las visitas a las escuelas. ¿Qué pasa con el niño Emilio en esa dimensión con el espacio, con el universo? Yo desde hace años vengo realizando tareas, experiencias escolares de creación y recreación de la poesía y el cuento. Yo trabajé mucho en un libro mío primero de Los Ángeles de Buenos Aires, villancicos porteños en las escuelas. Ah, qué bellísimo. Y la imagen del ángel le dio al chico una perspectiva en el espacio muy grande. Vi como el chico en realidad nace con una aptitud, con un conocimiento del espacio que nosotros creemos que se los vamos a enseñar en la escuela. Pero ellos ya lo traen, ese conocimiento. Pero después otro libro, y ya no de poesía sino de cuentos, mi libro Cuentos para Espacionautas, me abrió hace 3 años una perspectiva totalmente inusitada, inesperada. Porque este libro lo escribí pensando que los chicos de 6º y 7º lo iban a recepcionar, porque son cuentos para espacionautas, cuentos algunos inclusive de anticipación, cuentos de futuro. Porque fíjate que aquí, por ejemplo, se mueve en este libro una caperucita que vive en el año 7777. Es una caperucita que viaja en cohete y el lobo anda en monopatina chorro. Cosa que le atrae mucho a los chicos, ¿no? Monopatina chorro. Y tiene un contenido ecológico, porque es un planeta Tierra donde no existen pájaros, peces, animales, plantas, nada de la naturaleza. El hombre, lamentablemente, ha destruido. Bueno, es un cuento de anticipación, pero es un cuento de enseñanza y de preparación, de toma de conciencia de los chicos, de los problemas actuales. Porque otra de las cosas interesantes, a los chicos les interesan los temas actuales y los temas acuciantes. Les gusta el patito feo, pero les gusta este tema de apertura del espacio, ¿no es cierto? Ajá. Es decir, en referencia como su actualidad, su hoy, digamos, lo quiere también reflejar al mundo del futuro, que él lo relaciona con el espacio. Que ¿no es lo cierto? relaciona con el espacio. Y es más, te digo, este libro, vuelvo a insistir, yo lo creí que iba a ser recepcionado por los chicos de 6º y 7º.
pero después empezaron las maestras a aplicarlo con gran éxito en cuarto y quinto, pero después en primero, segundo y tercero, y ahora lo están utilizando en los jardines de infante, en niños de 5 años, en experiencias en varios distritos, en experiencias de niños prelectores, y se asombran como el chico de pronto no puede saber sumar o restar o contar, pero ya sabe del espacio, de los planetas, de las galaxias, de las estrellas, saben de todo lo que es el hombre saliendo al cosmos. Pero yo les digo, hay que tomar conciencia que esta salida del hombre al cosmos, chicos, es una salida de paz, de amor, de esperanza, no como muestran a veces algunos dibujitos o películas en televisión donde el hombre sale al espacio a destruir, a sembrar la muerte, el odio. No. Y que los extraterrestres también son los malignos, son los Claro, destrozadores y nada que ver con justamente. ellos. Entonces la visión mía del espacio es que el hombre va buscando un modo de vida mejor para el hombre. E inclusive va trayendo enseñanzas para la vida de la realidad. Y esto es lo otro que creo que este libro me abrió, otra apertura interesante para los chicos. La revalorización del mundo de la fantasía y de la imaginación. Porque el mundo de la fantasía y de la imaginación nosotros a veces creemos que sirve solamente para imaginar un cuento, para hacer un poema, para elaborar una música o un cuadro. No, el mundo de la fantasía y de la imaginación sirve además para crear no solamente obras de arte, para crear ciencia y técnica. Cuando a Albert Einstein le preguntaron cómo hizo él para descubrir esas teorías que revolucionaron la ciencia actual, él dijo, yo utilicé la imaginación de un poeta, no dijo de un hombre de ciencia, dijo de un poeta. ¿Y por qué de un poeta? Porque el poeta tiene libre vuelo, tiene libres alas, no se sujeta a nada. Y el hombre de ciencia verdadero que quiere hacer avanzar la ciencia, también tiene que tener libre primera imaginación, imaginar aquello que no existe. Después vendrá la comprobación científica, pero primero tiene que imaginarlo en el campo de la imaginación. Por eso el mundo del cuento creo que ayuda al chico a crecer, a imaginar, pero también a inventar. Qué bueno es hablar con el doctor Emilio Breda, con este espacio, con este niño, con este poeta que quería también Albert Einstein, el hombre que una vez soñó con una ecuación E igual a mc al cuadrado y revolucionó la ciencia. Dios quiera que los científicos sean poetas, como es Emilio Breda y como son los niños de la actualidad. Más allá de la cuarta dimensión. Esta es la escultura de una cabeza de un ser extraterrestre de profundos ojos, también de orejas largas, ¿no? Como aquellos de la isla de Pascua. Esta cabeza así alargada, también un poco así como los egipcios. Este ser extraterrestre tuvo junto a un hombre terrestre, un hombre igual que nosotros, se contactó con él y le dijo también, no tengan miedo. No tengan miedo, no tengan miedo. La frase permanente que los extraterrestres le dicen al hombre contemporáneo. Nos vemos dentro de una semana en este mismo canal. Finaliza un tiempo de Más allá de la cuarta dimensión. Una semana más estaremos nuevamente. Las preguntas y los enigmas pueden tener respuesta. Fabio Serpa y su equipo de investigación las contestan y lo esperan en este punto de encuentro.